Bueno, es un gusto entonces introducir a Álvaro Corbalán de la Universidad de General Sarmiento, que va a hablar de mejorando el criterio de Niemann-Berling para la hipótesis de Riemann mediante espacio de extrapolación. Muchas gracias Álvaro por participar en el seminario. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, saludos a todos y bueno, como que les contaba un poquito a Pedro y a Alejandro, la idea que voy a contar sale de una observación que dice que un criterio conocido que es equivalente a la hipótesis de Riemann se podía mejorar aplicando un resultado de los fundamentos de la teoría de extrapolación de Jauer y Mielman. Y en realidad proporciona, digamos, toda una familia de criterios equivalentes y se puede recuperar el criterio original como caso particular. En realidad lo que mejora es la condición suficiente, ¿no? O sea que se puede probar la hipótesis de Riemann mostrando la validez de una condición más débil que la que hay, que se conoce con este criterio. Y bueno, aunque no mejoramos las condiciones necesarias, la opinión mayoritaria apunta con cautela a que la evidencia sugiere que la hipótesis de Riemann sería cierta, así que mejorar la condición suficiente es quizás un modesto progreso en la dirección probablemente correcta. Entonces, la charla va a consistir en presentar un poquito el problema, recordar de qué trata, el criterio y algunas definiciones sobre extrapolación para explicar el resultado que se aplica, ¿no? Y hago un poquito de historia primero, desde el famoso trabajo de Riemann de 1859, se llamaba algo así como eh, sobre la cantidad de primos por debajo de un valor dado, ¿sí? La idea de vincular el comportamiento sintótico de los números primos con los ceros de la función z mostró su éxito, por ejemplo, en las demostraciones de Hadamard y de la Vallée-Poussin de 1896 del teorema de los números primos. Y, digamos, la única cuestión no probada del artículo de Riemann sobre la función z despertó interés, fue uno de los problemas de Hilbert, es uno de los problemas del milenio, muchos progresos parciales y muchos resultados relacionados se fueron dando con distintas líneas de ataque y en la prehistoria, digamos, del abordaje de este criterio, eh, aunque no lo menciona específicamente, quizás están unos intentos que hizo Norbert Wiener. Norbert Wiener en la autobiografía que escribió más o menos por los años 50 dijo, según sus palabras, voy a escribir la cancelación de mis deudas publicando mis memorias y publicó en un par de tomos sus memorias para todo público y en un pasaje menciona su teorema tauberiano y que aunque dice que no es apto para contarlo en el libro para legos, menciona la hipótesis de Riemann y dice que todos sus intentos por resolverla lo convencieron de que estaba más allá de sus capacidades. Y pensando un poquito en lo que dice el teorema tauberiano en una de las formas, dice que el conjunto de traslaciones de una función en L1 es completa si solo si su transformada de Fourier no se anula, o en L2 si el conjunto de ceros tiene medida nula, y sugiere que quizás Wiener estaba tratando de reducir el problema al de completitud de un sistema de funciones. Y en cualquier caso, más o menos en la misma época, en 1950, Bertil Neumann en su tesis de doctorado mostró que la hipótesis de Riemann es equivalente a la completitud en L2 de un cierto sistema concreto de funciones. Y posteriormente, en 1955, su director Arne Berling generalizó el resultado ligando la hipótesis de Riemann con la completitud del sistema en LP para P entre 1 y 2, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito los detalles de esto, que pongo en modo presentación. Quiero, hizo esto. Bueno, acá resumen un poquito de lo que decía. Bueno, la función z es la prolongación analítica de las sumas de las potencias de los recíprocos de los naturales y converge para la parte real, cuando la parte real es mayor que 1.
y se puede extender como una función meromorfa al plano complejo con un solo polo en 1 con residuo 1. Sí, y entre muchas propiedades, sí, pues mi estrategia para hacer las presentaciones es primero escribir todo lo que voy a decir y después ir borrando cosas, pero borrar cosas no me dio mucho el tiempo, así que quizás hay un poco de redundancia, pero bueno. eh, una de las propiedades es el producto este de Euler, donde eh, la función z coincide con la productoria de las sumas de los recíprocos de las potencias de los primos. Sí, aparece la z en estadística, en física, en probabilidades, la culpable también de que los físicos sostengan que la suma de los naturales es -1/12 y ese tipo de cosas. Bueno, y Riemann en el 1859 mostró que la z es analítica en los complejos excepto el 1 y satisface esta relación funcional. ¿Sí? Así que tiene, ¿sí?, ceros, lo que se llaman ceros triviales en los enteros negativos pares, ¿sí? Ahí se anula esto, ¿sí? Y digamos, aunque parezca, no se anula en los enteros positivos, porque aunque se anula para los pares el seno o se anula la z de 1 menos s para los impares, en esos puntos la 1 menos s es negativo, la gamma tiene polos simples y los cancelan, así que sí, realmente sí se anula en estos, sí, solamente en los enteros pares, negativos pares. ¿Sí? Y bueno, por otro lado, sabemos que también que no se anula, ¿sí?, por la igualdad con el producto de Euler para parte real mayor que 1. Así que ceros que sean no triviales solo podrían en principio caer en la franja con la parte real entre 0 y 1. ¿Bien? Sobre la línea parte real igual a un medio, Hardy probó que hay infinitos ceros, ¿sí? Y la cuestión es si hay otros, ¿no? El comportamiento asintótico de la función que suma la cantidad de primos menor que un valor dado está relacionada con los ceros, ¿sí? Y bueno, esto era lo que mencionaba antes, de que en la demostración del teorema de los números primos Hadamard y de Lavallée-Poussin, eh, digamos, como paso clave probaron que z no tiene ceros sobre la línea donde la parte real es igual a 1. Eso hubiera salido de la hipótesis de Riemann si estuviera probada, ¿no? Y, digamos, las demás suposiciones de Riemann del artículo están todas probadas, así que la hipótesis de Riemann lo que afirma es que solamente hay ceros no triviales sobre los puntos de parte real igual a un medio. Bien, entonces, mirando igual la relación funcional, uno ve que si hubiera un cero con parte real entre 0 y un medio, tendría que haber otro con parte real entre un medio y 1, así que basta con ir a mirar a ver si hay o no ceros en la franja con parte real entre un medio y 1. Bueno, y hay muchos enunciados equivalentes, muchas formas de ataque de la hipótesis de Riemann. Una es esta que mencionamos de Neumann y Berling. Neumann empezó a estudiar el conjunto de funciones de esta forma, ¿no? Combinaciones lineales de eh, dilataciones de la función parte fraccionaria de x, ¿sí? Donde estas funciones además se anulen en 1, ¿no? O sea, estoy evaluando acá en x igual a 1, ¿sí? Queda la suma esta acá, digamos, y digamos, son las funciones que se escriban de esta forma y donde la suma está de 0. Y, digamos, entre el resultado de Neumann y el de Berling, probaron que la función z de Riemann está libre de ceros en el semiplano parte real mayor que 1 sobre p, si solo si este conjunto C de estas funciones, a partir de ahora cada vez que diga C se va a referir a este conjunto, es denso en LP. ¿Sí? Y la densidad en LP este conjunto de funciones es equivalente a que la característica del intervalo 0,1 esté en la clausura de este conjunto en LP. Y entonces, ¿sí?, la hipótesis de Riemann queda como
eh, equivalente a que la característica del intervalo 0,1 esté en la clausura en LP para cada P entre 1 y 2, ¿no? En principio, en realidad, Neumann lo probó para, para P igual 1/2 y después Berlin lo probó para, para P entre 1/2 y 1. Bueno, entonces sí nos queda esto, ¿no? La hipótesis de Riemann, estos tres enunciados son equivalentes. La hipótesis de Riemann, C es denso en L2 o C es denso en LP, o la característica del intervalo 0,1 está en la clausura de C en L2 o en LP para P entre 1 y 2. Bueno, aunque formalmente son equivalentes, para probarla como condición suficiente, esta es más débil porque, digamos, L2 está metido en LP para este espacio que es de medida 1, ¿sí? Y las normas LP son más chicas que las normas L2, así que bastaría comprobar que uno puede conseguir funciones que distan de la característica de 0,1 en menos de epsilon para cualquier epsilon en LP, digamos, y eso, digamos, eh, no necesariamente implica que la distancia en L2 sea menor que epsilon, ¿no? Entonces, sí, en principio es más fácil de probar esto que esto de acá, digamos, ¿no? Bueno, las contracciones estas de, digamos, multiplicar por un factor de A y multiplicar por la característica de 0,1 sobre A, mandan el conjunto C en C y la característica del 0,1 ¿sí? Va a parar, digamos, si aplico una de estas contracciones, a la característica de 0A, y así que la característica de cualquier intervalo AB con A mayor que 0 y B menor que 1, ¿sí? Es la diferencia entre dos contracciones de la característica del 0,1. Entonces, ¿sí? Por eso basta comprobar que que la característica está en la clausura en NP, porque entonces las características de los intervalos primero, la suma de, de funciones escaleras después y en definitiva toda función del EP está en, en la clausura de C, ¿no? Bueno, estos tipos de funciones que el conjunto de contracciones generen a RP se suelen llamar generadores. Otro que se suele estudiar con frecuencia es la característica del 0,1 por el logaritmo de x, también es un generador. ¿Sí? Y bueno, ¿no? Acá viene un poco la redundancia que les mencionaba. Una mejora sustancial en esto se debe a un matemático venezolano, Luis Baez Duarte, que probó en 2002 que en realidad no hace falta considerar, digamos, factores, estos tita nu, cualquiera entre 0 y 1, sino basta comprobarlo con tita n, que sean 1 sobre n con n natural, ¿no? Y bueno, esto, digamos, funciona para cualquiera de los dos conjuntos que uno trate, digamos, así que no voy a ir mirando en cada momento, digamos. Y bueno, esto ya creo que lo mencioné, ¿sí? La hipótesis de Riemann es cierta, entonces, si la condición suficiente quedaría así, ¿no? El supremo con P entre 1 y 2 del ínfimo con F perteneciente a C, de, bueno, la distancia de F a la característica del 0,1 en LP es igual a 0, ¿sí? Y vamos a mirar que lo podemos probar con un criterio más débil. Para esto vamos a usar que los LP con P entre 1 y 2 forman una escala ordenada de espacios de Banach que se pueden obtener por interpolación. Hago una breve reseña de lo de interpolación. ¿Sí? Si tenemos un par compatible de espacios de Banach, es decir, dos espacios de Banach ambos metidos en un espacio vectorial de Hausdorff, se define la funcional K, ¿sí? Mm, eh, una norma con un peso, digamos, de la suma de x0 más x1, ¿sí? Con t mayor que 0, y la funcional j como también una norma de la intersección con un peso. Bueno, esto no lo dije, pero para atrás, ¿no? Acá se consideran las f que están en x0 más x1, que se pueden escribir como
como descomposición de una F0 en X0 y una F1 en X1, eso no lo dije. Y, digamos, para un par de pares de espacios de Banach, dos espacios son interpolación, si son espacios intermedios entre la intersección y la suma, y si acá, bueno, acá yo había corregido o agregado algo, bueno, si T es un operador que va de x0 más x1 en y0 más y1, que además manda x0 en y0 y de x1 en y1, ese espacio de interpolación sí también manda siempre a x en y, ¿no? Eso lo había agregado, pero me parece que me quedé con una versión vieja del PowerPoint. Bueno, y un método de interpolación es un funtor de la categoría de pares de espacios de Banach en espacios de Banach, ¿sí? Que proporcione para cada eh, dos pares, digamos, un espacio en cada uno que resulte en espacios de interpolación en el sentido que estaba acá arriba. Y, digamos, otra definición que necesitamos es de la función característica de un funtor de estos de interpolación. Si uno interpola entre, digamos, los espacios más sencillos, entre un espacio de escalares y de los escalares multiplicando la norma por un factor, digamos, 1 sobre t, ¿sí? Se obtiene como espacio de interpolación otra vez los escalares con otra norma, ¿sí? Y la función que a cada t le asigna el factor este es la que llamamos función característica, y resulta ser una función cuasi cóncava. Esto significa que es creciente y que dividido t queda decreciente. Y para una función ρ cuasi cóncava y q entre 1 e infinito se definen los espacios ρq con el método K como las funciones que están en x0 más x1, donde la norma ρq K sea menor que infinito, donde la norma viene dada por esta integral para q menor que infinito y por esta norma infinito para q igual a infinito, y los espacios ρQJ, ¿sí? Como las funciones que están también en x0, o los elementos que están en x0 más x1. Generalmente yo suelo trabajar con espacios de vanas de funciones, entonces la f siempre la pienso como una función, pero digamos en principio cualquiera. Eh, donde la norma acá es el ínfimo de este mismo tipo de integrales en t u de t, donde u de t es una función medible en x0, x1, y que f se puede escribir como esta integral de Bochner de u de t, y digamos en todas las representaciones de esta forma, ¿no? Bueno, y digamos esto definen asignarle a Roku uno de estos espacios para cada par x0, x1, y0 y 1, definen métodos de interpolación, ¿sí? Y estos métodos, ¿sí? Construidos con la función ρ tienen previsiblemente función característica ρ. Y una cuestión importante es que para cuasi cóncava, los métodos J rho 1 y K rho infinito son extremos, en el sentido de que cualquier funtor exacto de característica ρ está metido en K rho infinito y contiene a K rho 1. El caso más usual es con funciones características de forma t a la tita, con tita entre 0 y 1 y q entre 1 e infinito, bueno, con un par de casos particulares. Si q es infinito solamente con k y se puede ir hasta 0, 1, o con q igual 1 solo con j, ¿sí? Y proporcionan para tita entre 0 y 1 funtor exacto de exponente tita. Y los espacios LP se pueden ver como espacios de interpolación del par L1, L2, pero también se pueden ver como espacios de interpolación del espacio L1 infinito. Esto se llama reiteración, digamos, ¿sí? Es decir, si tenemos dos espacios, L1 y L2, que son de interpolación de otros dos, en este caso L1 y el infinito, los espacios de interpolación que se den entre L1 y L2 en cierta manera no son nuevos, o sea, son
de todas formas espacios que se podían obtener por interpolación por el par más grande, digamos. ¿Sí? Acá L1 es el espacio de interpolación 0, 1 del par L1 L infinito y el L2 con exponente 1 medio 2. ¿Sí? Y entonces tenemos, ¿sí?, que cualquier espacio de interpolación entre L1 y L2 con exponentes θ y q son espacios de interpolación entre 1 y L infinito con parámetros eta y q, digamos, donde eta satisface esta combinación, digamos, convexa. ¿Sí? Y bueno, como acá θ0 es 0 y θ1 es 1, queda que L1, L2, θq es L1, L infinito, θ sobre 2q. ¿Sí? Concretamente, si elegimos q en función de θ, que sea 2 sobre 2 menos, 2 menos θ, nos queda el exponente conjugado. Así que L1 al infinito, θ sobre 2, 1 sobre 1 menos θ sobre 2, es el par conjugado, o sea que queda eh, L, L2 sobre 2 menos θ, o sea, LP se llama θ2 sobre 2 menos θ, y bueno, cuando θ va entre 0 y 1, P recorre el intervalo 1 a 2, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿sí? Vamos a mirar a los espacios LP con P entre 0 y 1, ¿no? Lo de insistir en la cuestión de reiterar e ir sobre L1 el infinito, que aunque no, digamos, no forma parte de lo que uno estaba mirando, porque uno estaba por esto del criterio de Berling viendo P entre 1 y 2, es porque, digamos, la funcional K de L1 y L2 en principio es más difícil de calcular directamente, pero se puede obtener, hay una fórmula de reiteración, se llama de Homestead, que permite obtener, ¿sí?, la funcional K de los dos espacios de interpolación en términos de aquellos desde los cuales partimos, este número infinito, así que eh, uno puede obtener la funcional, en realidad no exactamente igual, pero digamos una cantidad equivalente a la funcional K entre L1 y L2 en términos de la que está entre L1 y L infinito, que es conocida. La funcional K entre L1 y L infinito viene dada por T, por la función maximal o el operador maximal de Hardy del reordenamiento decreciente de F, ¿no? Si F es una función medible, el de reordenamiento decreciente es una función definida en los reales mayores o iguales que cero, que es decreciente y es equimedible con F. ¿Sí? Y entonces la funcional K del 1 al infinito se escribe de esta manera, y usando esta fórmula de reiteración de Homestead, esta que estaba ahí para el caso que nos interesa, acá con θ1 igual 1 medio igual 2, nos da que la funcional K entre L1 y L2 se puede escribir de esta manera, ¿no? O sea, acá reemplazamos KTF L1 al infinito por lo que sabemos que es, ¿sí? Nos queda que la funcional K L1 L2 queda escrita de esta forma, ¿no? Eso lo vamos a necesitar después. Bueno, el criterio de Lyman y Berling, entonces queda escrito, digamos, en términos de la funcional K, ¿sí? Mirando las diferencias entre la característica y la función F, de las funciones F en ese conjunto sobre cuya densidad estamos tratando de ver, de esta manera, ¿no? Si P iba entre 1 y 2, θ iba entre 0 y 1, y si lo que necesitamos es que el supremo con θ entre 0 y 1 dé el ínfimo sobre el conjunto de C de las distancias entre, definidas ahora de esta manera, en el EP, entre la característica y F es igual a 0. Y la idea es que podríamos mejorar la condición suficiente si podemos encontrar otra expresión que dependa de f y de θ, que sea menor o igual que la que nos da eh, la distancia en LP, ¿sí? Pero que de todas maneras que el supremo entre θ y 1 sea 0 implique la hipótesis de Riemann, ¿sí? Y bueno, cómo conseguir esa mejora es lo que se apoya en este resultado ahí que advertí de la teoría de extrapolación de Jauregg y Millman que se podía aplicar. Entonces cuento un poquito sobre esto de la teoría de extrapolación. En la teoría de interpolación uno empezaba con un par de espacios,
¿sí? Y obtenía, ¿sí?, una familia de espacios, ¿sí?, con uno o dos parámetros en función de ese par inicial. En la teoría de extrapolación es al revés, uno empieza con una familia de espacios compatibles, eso significa que haya un par de espacios de Banach que contengan a cada miembro de la familia y que a su vez cada miembro de la familia contenga a este otro espacio delta, con inclusiones continuas. Y los morfismos naturales van a ser los operadores lineales equiacotados entre dos familias de- de estos espacios, ¿no? Uno puede suponer que esa cota es uno y que la norma de los operadores es menor o igual que uno para cada t de a tita en betita. Bueno, y decimos que A y B son espacios de extrapolación de un par de familias A y B, si son espacios intermedios y si cualquier, cualquier morfismo de una familia en otra da una extensión de uno de estos espacios de extrapolación en el otro. ¿Sí? Bueno, y decimos que son exactos si la norma de T de A en B es menor o igual que el supremo sobre los θ. Y un método de extrapolación es un funtor definido en una familia de- de- de familias compatibles, ¿sí? Tal que para cada familia le asigne un espacio de Banach que resulte, cuando tomamos un par de familias, resulte en espacio de extrapolación, es decir, que los morfismos de una en otra se extiendan a un morfismo de la imagen de este funtor en la imagen de este otro. ¿Sí? Los métodos más simples de extrapolación son el método delta y el método sigma. En el método delta, si uno tiene una familia compatible, ¿sí?, y las inclusiones de este espacio delta que está metido en todos los elementos de la familia están uniformemente acotadas, se define delta de la familia tita como los elementos que están en la intersección de todos los atita, cuyo eh, tal que el supremo de la norma de ese elemento en cada uno de los elementos de la familia sea menor que infinito. ¿Sí? Y el método sigma se define si las inclusiones de de todos los elementos de la familia en este espacio más grande sigma están uniformemente acotadas, ¿sí?, como, digamos, todas las sumas, ¿sí?, en sentido de sumas desordenadas, ¿sí?, mientras, ¿sí?, la norma quede menor que infinito, entendiendo la norma como el ínfimo de las sumas de las normas de, de, de cada uno de los elementos que me dan A, ¿sí?, en el respectivo espacio, digamos, para todas las representaciones posibles. Bueno, vuelvo a recordar un poquito esta cuestión de la interpolación, de que si teníamos un espacio de interpolación exacto de característica ρ, el jρ1 y el kρ infinito eran los más grandes y más chicos posibles respectivamente, ¿sí? Y ahora viene el vínculo con los métodos de extrapolación. Por un lado tenemos esta proposición que vamos a necesitar, que si tenemos eh, un par compatible de espacios de Banach y una familia de funciones cuasi cóncavas, ¿sí?, si el supremo de la familia no es infinito en algún punto, entonces lo que da el funtor sigma de J rotita 1 es J rho 1, es decir, donde la función característica es el supremo de las características de cada uno de cada uno de estos métodos J rotita 1. Y eh, si el ínfimo es no nulo en algún punto, entonces sí, el método delta sobre eh, sobre los espacios de interpolación obtenidos por la funcional K para el rotito infinito es igual a el método rodo estrella infinito con la funcional K del par este compatible de espacios de Banach. Bueno, y
una definición más antes del resultado que necesitamos, ¿sí? Una función positiva en 0,1 se dice que es temperada si es comparable en tita y en tita sobre 2 para tita próximo a 0 y es comparable metita con el promedio entre 1 y tita cuando tita está cerca de 1. ¿Sí? Bueno, por las dudas, ¿no? Creo que ya lo mencioné por ahí, bueno, pero eh, a veces voy a llamar Cx al espacio de Banach donde renormalizamos multiplicando la norma por un número positivo. ¿Sí? Y bueno, una cuestión es que los LP, digamos, generalmente conviene multiplicarlos por una constante para esto, ¿no? Para usar los métodos de extrapolación por una constante adecuada. Acá sería 1 menos tita por P a la 1 sobre P o algo así. De manera que la función característica en general es un múltiplo de t a la tita, pero para que quede exactamente t a la tita. Pero simplemente hay que elegir una constante y listo. ¿Sí? Y bueno, si tenemos rotita igual a t a la tita, es más o menos inmediato que el ínfimo de los rotita es el mínimo entre 1 y t. ¿Está? Una función que vale eh, t entre 0 y 1 de 1 en adelante. ¿Sí? Y bueno, y este es el resultado que vi que permite aligerar la condición del criterio de Neumann y Berlin. ¿Sí? Si tenemos un par de espacios de Banach mutuamente cerrados, ¿sí? El significado es este, ¿no? Digamos que los elementos de eh, A0 más A1 se puedan escribir como límite de la funcional K, ¿no? Y si tenemos una función metita temporada y una familia de funtores de interpolación exactos de característica t a la tita, ¿sí? El método delta sobre m tita por i tita de A da lo mismo que si lo hago en el espacio, los espacios más grandes, es decir, digamos, aplico el método delta en los múltiplos de estos espacios de acá o en estos de acá y obtengo lo mismo. ¿Sí? Básicamente es. ¿Sí? Si además los espacios están ordenados, es decir, A0 contiene A1, en realidad incluso uno puede tomar un espacio de parámetros más chico, tita 0, tita 0 o 1, o sea, tita entre tita 0 y 1 para cualquier tita 0 entre 0 y 1 y también da lo mismo. ¿Sí? Hay un resultado, ¿sí? Similar, cambiando lo que haya que cambiar con el funtor sigma. Bueno, y una cuestión más, una familia de métodos de interpolación se dice completa si A y B son mutuamente cerrados, el par A0 a 1 es regular, eso significa que A0 intersección A1 es denso en A0 y A1, y en ese caso la norma de lo que da el espacio de extrapolación con el método delta es igual a la funcional J, es decir, eh, el máximo de f en norma 0 de A0 y el t por la norma de f en A1. Bueno, y bueno, a nosotros nos iba a ocupar en definitiva los espacios entre los espacios LP con P entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces ahí habíamos dicho que consideramos el par L1, L2, eh, el método que manda al par en L2 sobre 2 menos tita con 0,1 tiene característica t a la tita, es regular, y digamos, si tenemos una m tita temporada, entonces el método delta, ¿sí? Esencialmente es una intersección, o sea, los elementos de la intersección que la norma no se descontrole, digamos, en m tita por LP, digamos, ¿sí? Da lo mismo que el método delta en metita por k tita. Acá este no va, este tita, eso, como les digo, esto no iba y me quedó de alguna versión anterior. Bueno, y en particular para FNR1, ¿sí? La norma, recuerdo esto, ¿no? La norma en emetita por catita infinito era emetita por y la norma del supremo de la funcional k sobre t a la tita.
Y siendo ordenado, en realidad, se puede pedir que el supremo no sea necesariamente para t mayor que cero, sino para t entre 0 y 1. ¿Sí? Y las constantes de equivalencia no dependen de tita. Bueno, entonces volvemos al criterio de Neumann y Berling, ¿sí? Que escrito en términos de lo que daba la funcional K en L1 y L2, quedaba escrito de esta manera. ¿Sí? Y ahora usando el resultado este, ¿no? Bueno, si me pasé. No, acá. ¿Sí? El resultado este de que en realidad en los espacios más chicos el método delta me da lo mismo que en el espacio más grande, esto k rho infinito. Nos va a resultar en el criterio que sigue, ¿no? Que la hipótesis de Riemann es cierta si existe alguna función positiva temperada en 1 que sea o grande de 1 cuando θ tiende a 1, ¿sí? Tal que el ínfimo sobre los f en este conjunto C, que era el conjunto generado por las contracciones o sea, por las combinaciones lineales, las contracciones de la parte fraccionaria, eh, diste de la característica de 0,1 en norma emetita por k θ infinito en menos de epsilon para epsilon cualquiera, ¿no? ¿Sí? Es decir, para todo epsilon mayor que 0 y para todo θ en 0,1 tiene que existir una función en este conjunto C, de manera de que la norma eh, para cada θ entre θ0 y θ1 de θ por k θ infinito de A sea menor que epsilon. ¿Sí? Esa norma escrita en términos de la funcional K quedaba de esta manera, ¿no? Bueno, y esto es menos restrictivo que pedir que lo que pedía el criterio de Neumann y Berling, que la distancia en L2 o en LP con P entre 0 y 1 sea menor que epsilon, porque estos espacios son más grandes y estas normas son más chicas. Así que si esto se puede hacer tan chico como uno quiera, no necesariamente implica que esto se pueda hacer. ¿Sí? En realidad, la equivalencia con el criterio original de Neumann y Berling dice que sí, pero no me da una forma constructiva de hacerlo. Entonces, en principio es más fácil eh, localizar para cada epsilon una familia que diste en norma catita infinito de la característica de la unidad de menos de epsilon que conseguirlo para esto. Bueno, y un poquito de las cuentitas, ¿sí? Pero una vez que uno advirtió esto, es prácticamente inmediato, ¿no? Es decir, la implicación de A implica B por el resultado de Neumann, si la hipótesis de Riemann es cierta, la característica del 0,1 está en la cláusula en L2, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Para, para cualquier K fijo, digamos, ¿sí? El método delta me devuelve L2, ¿sí? Y si miramos estos espacios que son más grandes, tienen norma más chica, la norma de lo que da el método delta en estos espacios es más chica que la norma en L2, y si esa norma se puede hacer menor que epsilon, esta se puede hacer menor que epsilon, y sale que, que la distancia en lo que da el método delta para estos espacios de acá se puede hacer tan chica como uno quiera. Para ver la otra implicación, si como este espacio es igual a este de acá, es decir, como el método delta da lo mismo, ¿sí? Para los k θ infinito que para L2 sobre 2 menos θ, tenemos que, ¿sí? Para cada epsilon, ¿sí? Podemos conseguir, ¿sí? Una función de manera que diste, que diste la característica del 0,1 en menos de epsilon. Y entonces, sí, lo podemos conseguir, si θ va entre 0 y 1, 2 sobre 2 menos θ da un P, y entonces lo podemos conseguir para LP, para cualquier P entre 0 y 1. Entonces la franja entre 1 sobre P y 1 está libre de ceros, y eso vale para cualquier P entre 1 y 2, o sea que la Z solamente no tiene ceros entre un medio y 1, ¿sí? O sea, te digo bien, entre un medio y 1, y entonces, sí, bueno, es lo que proponía la hipótesis de Riemann. Bueno, una cuestión es que, digamos, en realidad obtenemos toda una familia de criterios. Variando la función temporada, tenemos, ¿sí?
unas normas diferentes, ¿sí? Eh, pero realmente hay una mejora si tomamos, ¿sí? Una función que sea chiquita de uno cuando tita tiende a uno, ¿sí? Si es simplemente una comparable con uno, es equivalente a una cota, a una constante positiva, lo que recuperamos es el resultado de Nyman. ¿Sí? Acá hice un poquito la cuentita, ¿no? Si, si m es comparable con uno, ¿sí? Estamos tratando con lo que da el método delta de los kθ infinito de A, ¿sí? Como si teníamos, como todos estos tienen característica t a la tita y el ínfimo de los t a la tita era el mínimo entre 1 y t, en definitiva, lo que nos da como norma del método delta para los kθ infinito es, ¿sí? El supremo entre 0 y 1 de la función alca entre L1 y L2 sobre este ínfimo, que es el mínimo entre 1 y 1 sobre t, o sea, 1 sobre el mínimo entre 1 y 1 sobre t es el máximo entre 1 y 1 sobre t, ¿sí? Y entonces nos queda que la norma de ese carro estrella infinito, que era la norma en lo que daba el método delta en la familia esta, ¿sí? Es el supremo con t entre 0 y 1, del máximo entre 1 y 1 sobre t de esto, y si recordamos, aplicando esa fórmula de Honsted, habíamos visto que la funcional k entre L1 y L2 se daba en términos de la funcional k para el par L1 y el infinito, y quedaba esto de acá, o sea que nos queda 1 sobre t por t, nos queda 1, o sea, nos queda el supremo con t entre 0 y 1 de la integral entre t cuadrado y infinito de esto, pero bueno, como esto es positivo, el supremo este está cuando t es igual a 0, o sea que nos queda la integral entre 0 e infinito de esto, ¿no? Del operador de Hardy en F estrella, ¿sí? Y esto es bien conocido que es equivalente a la norma L2, así que lo que recuperamos mirando las distancias en los emetita catita infinito es la distancia en L2, ¿sí? Que era lo que daba el criterio de Nyman. Por eso decía que esto de que eh, si, si m es comparable con 1 no obtenemos nada nuevo, pero sí si m, si la función, la función temperada tiende a 0 cuando θ tiende a 1. Bueno, y un par de comentarios más, ¿sí? Es que sería importante obtener, aunque sea algún θ mayor que 0, de manera que se cumpla esto. Es decir, si uno encontrara una asociación de funciones en C que, que tal que las normas m θ, k θ infinito, o sea, las que obtuvimos con estos espacios de interpolación más grandes que LP, ¿sí? Se puedan hacer tan chicos como uno quiera, digamos, ¿sí? Menores que 1 sobre n para cualquier n. Tendríamos, ¿sí? La densidad en LP para algún p entre un medio y uno, ¿sí? Entonces tendríamos toda una franja libre de ceros, ¿sí? Esto, digamos, es mucho más de lo que se tiene, ¿no? O sea, lo mejor que se tiene como región libre de ceros es un conjunto más o menos de esta forma que sombrea de acá, digamos, ¿sí? Hay un resultado, ese resultado de Vinogradov mejora uno de la Vallée-Poussin de fines del siglo XIX, ¿sí? Y digamos, más o menos esto, salvo constantes, es lo mejor que se conoce, digamos, y se fueron mejorando las constantes, pero esencialmente uno sabe que la función z está libre de ceros en un conjunto más o menos de esta forma, es decir, ¿sí? Eh, una una región que se acerca asintóticamente a la recta parte real igual a 1 cuando la parte imaginaria tiende a infinito, ¿sí? Pero uno no puede dar ni siquiera una franja, se asegurar por ahora, ni siquiera una franja que esté libre de ceros, ¿sí? Hay distintas sucesiones que son candidatas para mirar, ¿sí? Una conocida es, ¿sí? La suma desde 1 hasta n de la función de Möbius en K bueno, por la parte fraccionaria en 1 sobre kx, ¿sí? La función de Möbius la que
el indicador de la paridad del primo para los números que estén libres de cuadrados y cero en otro caso. ¿Sí? De esta se sabe que estas funciones, estas sumas, tienden a la característica del 0,1 en L1 y que no tienen en L2. Pero sí, en principio, ¿sí? En el medio están estas normas que vimos, ¿sí? Digamos, bueno, acá no tiende a cero, acá sí tiende a cero y acá no sé. ¿Sí? Si supiéramos, sí tendríamos, como les decía, un progreso grande respecto de esto de las regiones libres de ceros. ¿Sí? Bueno, esto es lo que mencionaba ahí. Y, digamos, hay muchas, digamos, pero otra candidata más o menos natural es esta, digamos, la misma más n por GDN, donde GDN es, sí, la suma para j menor o igual que x de la función de medios de j sobre j. ¿Sí? Estas también tienden a la característica del 0,1 en L1. En L2 creo que no se sabe y, digamos, la cuestión es, eh, ¿lo hacen para algún tita? Con eso ya tendríamos una franja libre de ceros, o lo hacen para todo tita entre 0 y 1, eso implicaría la hipótesis de Riemann, y eso, en principio, hasta donde sé, no se sabe. Bueno, y bueno, acá puse algunas referencias y eso